¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra noche de directo. Hoy vamos a probar esta demo de Live Alive. Este juego de Square Enix que en su momento salió en la Super Nintendo, me parece. Entonces este juego pues lo desconozco completamente, pero le están dando una remasterización o un remake de este 2D HD que tiene el Octopath Traveler, que el Octopath Traveler es una joya. Y vamos a ver qué tal, a ver qué puede ofrecer, qué tal está. Y vamos a probar la demo. Y esta demo, claro que se puede pasar, el contenido que hagas aquí se puede pasar al juego completo que sale mañana, eh, ya de manera oficial en la Nintendo Switch. Así que pues vamos a darle fuego. Así que con toda confianza me pueden decir los sonidos, le subimos, le bajamos. Con toda confianza ahí para regularle. Así que vamos a darle. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Vamos a poner el chatcito ahí. El chatcito, deja tu poderoso like. No ni sé ni qué estoy diciendo. Deja tu poderoso like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete si no estás suscrito, compadre. Pues vamos a darle fuego. Ahí con toda confianza me dicen de los sonidos. Le subimos, le bajamos para regularle completamente en directo. Y pues vamos. No sé nada de este juego, así que pues es la primera vez que lo voy a jugar. Y pues vamos a darle. Está, a ver, ajustes. Simplemente le vamos a poner aquí rápida. Todo de consejos. Idioma que esté en inglés, ¿no? En inglés. Japonés no soy muy fan. Ok, una partida, vamos. Esa partida se puede, o lo que hagamos aquí se puede pasar al juego completo. ¿Qué tal, Gillo? ¿Cómo estás? ¿Este juego de qué trata? No sé. Lo que vamos a averiguar. Yo lo único que sé es, como ven ahí, tenemos esos personajes, cada uno tiene una historia aparte de la otra. No sé si se juntarán, no sé, porque hay un cavernícola, hay como un robot, hay como como un ninja, se me olvidó, un vaquero. Entonces pues no sé de qué trata. A ver, esta versión de prueba incluye fragmentos de los siguientes 3 capítulos: China imperial, ocaso del periodo Edo, futuro lejano. Puedes ver los avances en cada capítulo y pasarlos a la versión completa. Entonces no sé cómo vaya a ser la progresión. Si llegamos un momento, se acaba como ese capítulo, pasamos a otro personaje, completamos el capítulo y ya como después regresamos al primer personaje para completar como el capítulo 2 o continuar con, no sé, o de un solo, ¿cómo se puede decir? De una sola secuencia sacamos los 3, 4 capítulos, no sé. Entonces vamos a ver. Este juego es de la Super Nintendo. Yo, como ya saben, yo no tuve la Super Nintendo. Y es de estos juegos que creo que ni siquiera llegaron acá, de este lado del charco, a América. eh, a México y por mucho menos. Y pues ahorita le están dando una remasterización a estos Square Enix, a estos juegos raros. Y pues hay que ver de qué tratan, hay que ver si me gusta, lo continuamos y pues nada, ¿no? Mira, aquí podemos elegir. A ver, me llama mucho la atención el salvaje oeste. Capítulo no disponible. Nomás son estos 3, mira. A ver, está el ninja, mira. Bueno, vamos con el ninja. En una época de conflictos y matanzas que amenazan con acabar con toda la nación, un shinobi surgido de las sombras de las llamas del caos recibe un encargo de vital importancia. Debe aventurarse en un castillo plagado de trampas mortales y enemigos desconfiados para liberar a un prisionero de talento sin par. ¿Llevará a cabo el shinobi su misión con clemencia o probará a los enemigos el frío acero de su espada? Pues vamos con ese, ¿no? En el caso del periodo Edo, ¿quieres jugar el capítulo? Claro que yes. Claro que yes. Ahí con toda confianza me dicen de los sonidos. Si le subimos, le bajamos. Yo pienso que está bien, ¿eh? Pero tomo, si ustedes me dicen, pues le acomodamos, compadres.
Hola, bestia, ¿eh? Sí, está bien. Hay que pongan la máxima calidad que estoy transmitiendo para que la experiencia sea bonita. Un RPG que yo sepa es un RPG. Soniditos. You've kept me waiting long enough. Speak. I am pleased to report that, after a struggle, we finally managed to capture our quarry. So, he's mine at last. I've added the finishing touches to my puppet too, my lord. All that remains is to peel back the man's skin and replace his internal components. We shall begin work tomorrow, at dawn. Very good. Allow me to attend to his soul, my lord. For I do miss the taste of sweet, noble essence. Very well. Soon. Soon the fires of war shall rage across Japan once more. And all will be mine! Medio loco. Medio o muy loco. My lord. A little late, aren't we? I am ready to depart. Are you now? And what would become of the Emma Shinobi were you to fall? Oh? No, I will not allow it. Indeed, I would sooner go myself than send you. My lord. Perhaps there is another, then. But, my Cállate, lord, Sam. surely there is no other shinobi capable of carrying out such a difficult mission. Unless... Yes, there is another who may suffice. His training is incomplete, yet he shows great promise. Uh-huh. And his name? My lord, the youth is called... The youth. Youth es juventud, pero... ¿qué son? Ahorita. Una vez confirmados los nombres, no pueden modificarse. Oboromaru. Oboromaru, ¿eh? Ah, están bien, ¿no? Son los originales, así, ¿no? ¿Quieres continuar con este nombre? Sí. Vamos a tener que cambiar a todos los personajes As si le you will cambio ahorita. recall, Ah, yes. That one I know. Go. there is no need, for he has shadowed me from the first. Impressive. Now then. Yours is a secret mission of the greatest import. Are you familiar with the details? A ver, quisiera oírlos. I would hear them again. The Ode. You know the clan, I'm sure. They are but one of many seeking to turn these troubled times to their advantage and overthrow the Tokugawa shogunate. Such is Lord Odeyo's ambition. Your mission is to infiltrate his castle and rescue a man who's been held captive there. How you achieve this is up to you. You may traverse the halls, a silent shadow,
or paint them red with other blood. However, Estilo combate puro. failure is not an option. Have I made myself clear? Yes, Yeah. my lord. Then go, young shinobi. Wait! Before you leave, I will share with you my secret technique. Guevara ha aprendido la técnica del guerrero en la sombra. Should you find yourself beset by enemies, it will serve you well. For with it, you can melt into the shadows and become invisible. Yeah. We haven't a moment to lose. You must master the skill during your mission. I've no doubt you will. You always were a fast learner. Good luck! Abuela, listo. You bear a heavy burden, young shinobi. The fate of the Emma, nay, the fate of all Japan, shall be shaped by your deeds tonight. Será también bastante interesante traer el Octopath Traveler, pero este año no creo. They would call it Posiblemente the vaya a ser hasta el Bakumas. siguiente. A Ya que es un time juego bastante when denso. feudal factions fought against the forces of modernity, when men of politics and ambition wrestled for power, Está bien, ¿eh? while men of subtle talents worked in shadow to shape events, their accomplishments unwritten. The ones known as shinobi. Increíble, ¿eh? Que empezaran a remasterizar o sacar juegos nuevos así. This is the tale of the greatest of the Increíble. Emperor. Like all must walk a knife edge. Between life and death. Volando en el papalote ese. El infiltrado. También está haciendo un calor. Wow. Me parece que el Final Fantasy VI Pixel Remastered ya está así de bonito. Y hay que traerlo también. Tengo bastantes ganas de jugar ese también. Increíble, ¿eh? Se ve así la profundidad. El radar. El radar de la esquina inferior derecha de la pantalla sirve para identificar zonas inexploradas y para guiarte hasta tu objetivo actual. Ruta de zona inexplorada. El azul es ruta zona explorada. El rojo, objetivo actual. Objetivo actual. Ruta al objetivo actual. El radar se puede activar o desactivar mediante la opción mostrar en el menú de ajustes. Si quieres abandonar el capítulo actual y jugar a otro, accede a ajustes desde el menú principal. X selecciona volver a elegir capítulo y eliges el capítulo al que hayas jugado. La partida se renovará desde el último punto de guardado. Okay. ¿Qué tal, Agus? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Qué dices? Sin dudas, consulta el mapa del castillo de Ode. Noburumaru porta consigo un bosquejo del castillo de Ode y de sus edificios colindantes. Pulsa menos para consultar el bosquejo y confirmar tu ubicación actual. Yeah, qué bonita esta es increíble, cabrón. Esta es increíble. Imagínate que hicieran un Golden Sun así, un remake, que podría pasar, ¿eh? Evitar a los guardias o hacerles frente.
Aurobaro puede emplear la técnica del guerrero de las sombras para infiltrarse en el castillo de Oden. Si mantiene pulsado Y, tanto él como los aliados podrán ocultarse de los enemigos hasta que el peligro haya pasado. Ah, pero nada más es momentáneo. Yo decía, pues a lo mejor me voy transfurlado, ¿eh? A ver, un combate, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Todo bien, amigos. Aquí andamos, ya listos. Los aliados y los enemigos que estén preparando una acción mostrarán una barra de carga sobre ellos. Una vez llena, ejecutarán dicha acción. Al controlar aliados de un combate, puedes elegir alguna de estas órdenes. Habilidades, lanzaataques, cúrate o usa otras habilidades. Okay. Objetos, pasar a otro aliado, esperar que vaya rellenando las barras de carga de enemigos y aliados. Huir del combate. Al seleccionar una habilidad o un objeto durante el combate se mostrará su área de efecto. Úsala como guía para asegurarte de que afectará a los objetivos actuales aliados. Ok, hay que poner un como táctico acá. Cuando los puntos de vida de un aliado se reduzcan a 0, este no podrá seguir luchando. Si recupera cualquier cantidad de puntos de vida, volverá a la acción. Ten en cuenta que si todos los aliados quedan incapacitados, la partida finalizará. Si un aliado incapacitado recibe más daño, se retirará de inmediato del campo de batalla. Los personajes retirados no podrán volver a unirse a la batalla mediante curación y otros métodos. Ok. A ver, habilidades. Y aquí tengo tajo sombrío o estela de luciérnagas. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y aquí tenemos estela de luciérnagas o llamarada. ¿Cómo voy para allá? Así. ¿Dónde dice? Técnica de ninja, sino para transformar el suelo en una hoguera infernal. Le baja daño muy bajo, a ver. ¿Cambio de objetivo o qué? ¿Nomás a él o qué? Now come the fireflies. No, le pega a todos. ¿Más elegía uno? Venga, tu madre. ¿Cómo hizo como una autoexplosión? Ay, creo que no le puedo poner. Ah, sí. Be at peace. Creo que las bolas de arroz con gambas. Creo que está muy alto el sonido de los combates. Vida arrebatadas 2. ¿Cómo pongo el menú? Aquí. Vamos a bajar. Déjalo así. No sé cómo le hago para que no me vean. Ah, ¿sí? Ah, o sea, me detectan. Venga, toma, intruso. Yo sé que ya se ha ido. El tajo con frío. ¡Oro! Espera. No le pegó al otro. ¡Voy a morir! Ya morí. My body ¡Me fails me. mataron! Derrotado. ¿Qué pasa? A ver. Ya no puede seguir haciendo nada, ¿eh? Se acabó la partida. Repasar tutorial. ¡Otra vez aquí! Otra vez desde aquí. Voila.
Ah, le estaba rindiendo cuentas de que falló mi educador. No falló. Dame, continúa rápido. ¿Puedo cargar partida? Cargar partida. Hay que estar pendiente. Creo que la bola de arroz que me dieron es la para curación. Mira, por ejemplo. Me ponen a investigar, a ver. Me moví mucho y no me vieron. Yo creo que a ver. Ya estoy, vaya, vente. Es que no veo. Ven, compañero. Vio y ahora no me vio. Sí, ya no veo ahí. ¡Ay! ¿Cuánto dura la demo? No sé, la verdad. A lo mejor unas 2 horas, 1 hora, no sé. Ahorita la vamos a ver. Pienso terminar la demo. Pero dice que nada más puedes jugar el capítulo 1 de 3. No puedes jugar con los... Creo que eran 8, ¿no? Sin truco. ¿Cómo le hacía ahí? Ah, con los dos otra vez. Que también me tengo que acercar, ¿verdad? ¡Ay! De veras, estoy haciendo lo de... Que pasen, que agarren camino. Que agarren, que su barra se aumente. Explotó. Piedras. Así la venganza es dulce, ¿verdad? Pero yo creo que... mira, yo creo que... una habilidad aprendí. Vida saltar. Yo creo que no dura mucho, ¿eh? Porque me acuerdo de la demo de Octopath Travel, duraba como unas 3 horas. También jugabas hasta el capítulo de... Now then, uno de let's también go over de the un personaje. hourly passwords once more. Mountain, Montaña, río. Potato? I mean, an imposter. Take him away. Todos iguales, ¿eh? This method allows us to tell friend from foe with ease. Right. Back to your posts. And if you hear the bell, you know what to do. sir. Si suena la campana, ya saben qué hacer. Debe dar un buen rato. A lo mejor sí. A lo mejor sí tiene que durar algo. No lo sé, la verdad, ¿eh? Santo y seña. Que había 2, río y origen, creo. No, río y montaña. El clan Ode emplea un sistema de santo y seña como defensa contra espías y el shinobi. Al cruzarte con un guardia tendrás que decir río u origen. ¿Río u origen? Para evitar la contienda. Cada vez que oigas una campana cambiará el santo y seña, así que presta atención para no confundirte. Ya... No me digas. Venga, tomar. Había un cofre ahí. De cota de malla.
Tengo que alternar. Me da más defensa, pero ¿cómo lo ha... ¿Ya se lo equipó? No sé cómo equiparlo. Ahí atrás. No. Tiene un sigilo acá interesante. A pesar de que me vio, no me vi. No me vi. Te quedas. Venga. Para matarte me reportará grandes honores. ¿Cómo? Y no me pidió contraseña. Tu culpaba chivo. Ay. Emplea técnicas acuáticas Shinobi para crear geysers que ahogan a los enemigos e inundan la zona. No lo puedo hacer. Estoy fuera de la zona. ¿Cómo? Ahí dice que está bien. Mira, ahí está bien. Es raro eso, No dice nada, Now come the fireflies. Venga tu madre. Quedó quemado. Quedó quemado. Le bajo mucho. Ya, 6 puntos de vida. Esto es como lo mismo que hace cuando matas a un enemigo de alta para atrás. Venga tu madre. ¿No tú? ¿Será ella la... Voy a grabar. Entonces. Estoy grabando constantemente. No seguro es que hay que matar a este calafustán. A ver, si son los dos. A ver, tengo su madre. ¿Qué es lo que quieres? Tu disfraz no me engaña. I see through your ruse. Pico listo. ¡Ah! Era un enemigo. Matsu. Era un... Now come the fireflies. Wow, le bajé bastante. Explosión acá. Porque ahí está uno ahí también. ¿Qué es esto? Vamos a guardar. Yo voy a estar así guardando cada rato, porque no sé qué vamos a enfrentar. No quiero estar todo el rato ahí repitiendo.
Bien. Está clonado ese brother. Lo clonaron. There's the bell. ¿Qué capa del santo y seña? Ahora debe de ser origen. Ok. Pero ¿quién me la pide? Allá, güey. ¿Ellos me la pide? Santo y seña. Montaña. Origin. Está bien. Ah, bueno. Venga, toma, ahí hay uno. Pensé a ver. No, por favor. Ay, hijo de tu madre. Un comerciante. ¿Cómo es para irme? A ver, vamos a ver, no tengo que matar a todos. Hablar. Oh, que la chinga. Está despavorido, no lo voy a matar. Ahorita me da bastante dinero él, ¿eh? Ay, ¿qué hice? ¿Cómo le hago? Yo adelante, espera aquí. No te había visto antes. Montaña. Origin. Seguro que eres de nuevo recluta. En tal caso, te toca vigilar el plático. Si detectas algo sospechoso, comunícamelo de inmediato. Eso es todo. Yeah, We did it, Papa! Pasa aquí era. Shh. Keep your voice down. Aye, you're right. Now comes the hard part. I know, Papa. 1,000 ryo. That's all we need to steal for the Watanabe clan. To restore us to our former glory. And share with the townsfolk, too. They'll surely honor us as gallant rogues. Then let's hurry, Papa. Wait. We must proceed with caution. This attic may be riddled with traps. ¿Hay unos regalos o qué es eso? ¿Unas vigas? Just leave it to me. Papa? Eso. Huh? Be careful. Of course. La calle. Wait. Someone's skulking about the attic. No detectó el cara. This rat won't be caught so easy. ¡Ah! Well done, Papa! What now, samurai? Found you. Y se data.
Los van a estar picando. Hay 2 objetivos. No, ya me pasé. Fisgonear, a ver. Quieto, quieto, dame el santo y seña, o si no... Montaña. Ori. Espera, no, casi se me olvida. Ahora. Río, ahora es río. Bien, lo ha recordado. Ahora es río, ¿eh? A ver, me marca... Listo, no he encontrado la llave. ¿Cierto? ¿Quién busca la llave en un almacén dentro del propio almacén? Ah, está ahí adentro. And Ah, what sí, have sí. we here? Oh, I rather think this would be wasted on me. Not at all, not at all. My lord is much too modest. One might even say the gods themselves fashioned it for you alone. Well, if it is not to your liking, I've something else to offer. The item of which we spoke before? Well, do I recall it? You indulge me too much, you old rascal. And you flatter me, for mine own appetites pale in comparison to my lord's. Era malo el güey, lo dejé vivir. Era malo, ¿eh? Que sí son como regalos estos. Más que esta me va a delatar, ¿verdad? Aquí ya hay. Venga, ¿eh? Déjate. Par de tabishi. A ver. Es que no sé cómo equiparlo. O se lo equipa ya de una vez. O no me deja equiparlo a lo mejor. No. Wonderful, wonderful! Oh, my lord! De hecho, ahí es con ella. Que me manda ahora para atrás. Entiendo. No entiendo. Vamos que seguir explorando eso. Aquí no hay nada. Ven, amigo.
Qué ciego estás, ¿eh? Ah, tú eliges sabiamente lo que vas a decir. Montaña. River. Bien dicho. There's the bell. Te dije. Oh, I couldn't bear another spin. No more spins. Reveal yourself. A lucky guess, I'll wager. ¿Cómo? Es que no entiendo ahí qué hay que hacer. Me lo revela y ya es ataque, es combate. No me muevo. Baja de doncella. You fool! Bloquea la ventana. There's no escape for you now! Behold, the 100 spins strike! ¿Qué hay que hacer? Ah, ok. No me dice nada. Nomás me da vueltas el pelafustán. A ver, volví a lo mismo, a donde mismo. Entonces tengo que matarlos, a ver. Venga. Ah, por aquí era lo del almacén, ¿no? Yo dice que me regrese. It won't fit. Y baja. Ah, entonces no puedo bajar por acá. Cierto, me adivinó. Me adivinó el pela justo. Very well. ¡Ah! Puedes saltar, mira. Cruzar. Un salto. Hijo de tu madre. Ok. Pues acá están los objetivos. Ay, There's the bell. arriba. Fusión. Es que el otro me envía al... ¡Ay!
Aquí donde está este. Es que me trabo en la esquina. Aquí me manda, mira. ¡Ah, no! Ah, es lo mismo, es la escalera. Venga tu madre. Cuando estoy así, no puedo caminar. Ah, ya se movió. Entonces ya voy a poder salir por donde entró él. Por aquí. A ver. Puede entrar. Make ready. Ninja the Venga first. tu madre. Ninja the second. Ninja the third. Ninja the fourth. ¿Cuántos? Together, we are... Hey! You skipped a step! Ahem. Right. Then, together, we are... Go Ninja! Gato, acá se ven espeluznantes, Abrumar al enemigo. En algunos combates los grupos de enemigos pueden estar comandados por un líder. Al derrotar a este enemigo en particular, el resto se verá abrumado y optará por la retirada. Ah, ya vi quién eres. No. Ah, no puedo. Pegarle porque me van a atacar todo, me van a atacar ahorita. No le hago nada. No mames, 90. This will do. Rodeada, bueno, todo, ok. Mi momento de todo, ¿no? Pero 2 golpes. Mira. Venga tu madre, no. My body fails me. Wow, Y si no grabas todo otra vez. Y por suerte grabé. Por suerte grabé. My lord, I bear ill news. What? Our young Shala. Shalabala. Bueno. ¿Esta es la más difícil entonces? ¿O qué será? Espérate. ¿Qué tal si autoguardó allá? Dime. No pasa. No puedo brincar.
Ahí hay unos objetos. En esa sala. There's the bell. Origen, ¿eh? Aquí también hay... No. Acá es el objetivo. Ajá, mira. Wow, entré luego. Venga, mayo, vale. Trampa. ¿Tendré que caer en la trampa? ¿Qué? ¡Pelafustán! Vamos a cargar partida. Vamos a cargar partida. Porque ni loco voy a hacer todo. Vale, ir hacia adelante. Aquí hay una entrada. Bueno. There's the bell. Origen. Así debería dejarme brincar. Si hay otra trampa maldita, voy a grabar. Ya con todo esto. Voy a otra trampa. Ok, entonces lo dorado es el camino, la ruta. Bueno, el objetivo también. Por ahí podría bajar. Ajá. Almacén tejado. Con curiosidad, ¿qué hacen las ratas? Llave de almacén aquí arriba. ¿Cómo? Pues te digo que va a durar bien poquito, mira. Gracias por jugar. Has llegado al final de este capítulo en la versión de prueba. Puedes guardar tus avances y continuar desde este punto en la versión completa. Muchos son los peligros y los letales enemigos que se interponen en el camino de Oboromaru. ¿Lograrás completar su misión en el castillo de Ode y salir con vida? De ti depende descubrir su historia. Ok. 54 minutos. Entonces... China imperial. Vamos para allá. Un anciano maestro chino con las postrimerías de su vida ansía perseverar su kung fu para las generaciones venideras. Para tal fin parte de su hogar, en la cima del monte de aspiración, en busca de un digno heredero de su legado. Para unir a 3 discípulos, los someterá a un implacable entrenamiento para fortalecer el cuerpo, mejorar los reflejos y desbloquear su verdadero potencial. De los 3, cuál estará a la altura de para suceder al maestro. ¡Oh! Vamos. Entonces. In time, all fades from memory. Que la música está muy buena. For the sake of future generations, an old man labors tirelessly to preserve his legacy.
powerful martial art. Y nota que nada más le pusieron unos filtros. Lo empaquetaron en la nueva Corazón de Tierra, así se llama. Ah, está bien. Dale. Se va a llamar Corazón de Tierra. Maestro Corazón de Tierra. Yes. Entonces se nota que cada historia la hizo un grupo diferente. With a spirit unwavering as the earth, and a mind tranquil as flowing water. Yet gentle streams may surge with such strength to shatter even hardened stone. To cultivate the soul and surpass the flesh. To strive for something greater than oneself. That was his kung fu. Para romper la ropa. Hiya! Viste, Leo, dicen que ya se filtró todo el Xenoblade. Ya se filtró todo Xenoblade. Pues ya sale 10 días, no menos, ¿no? 9 días, 8 días. It's Pues es as I que, feared. no sé. Ya se filtró porque me parece que ya lo están repartiendo. En México no. Puede pasar, pero no he visto la noticia de que están ya repartiendo los discos, los juegos en físico. En diferentes partes del mundo, en I've not a España, en moment to Europa, en lose. todos lados. I must use what time is left to me to Pues ni find modo. and train the disciple. Yo hasta que me llegue. Yo todo eso, las filtraciones de los juegos que a mí me interesan, no las veo. A young prodigy, as strong in body as young in spirit. A worthy successor to my heart. Y aparte, como las páginas de las noticias donde yo suelo ver las noticias, valga la redundancia, si van a poner así como esto tiene spoilers, o sea, lo ponen en grande. Esta noticia tiene spoilers, y ya tú decides si la ves o no la ves. Y pues yo, cuando el juego me interesa, no And veo so nada it de eso. was that the Shifu began his search for a young heir. Como por ejemplo, acaba de salir en esa revista, Long had it un been video since he de... last ventured down from the mountains. se me olvidó. ¿Cómo se llama? De The Last of Us Remake. Simplemente sí lo vi. Ahí decía spoiler, esto puede contener spoiler, pero nada más. Simplemente el spoiler es... No decía spoiler. Se filtraron o acaban de poner 5 minutos o 10 minutos, creo que en 10 minutos, de cómo se ve el juego. Dije, bueno, spoiler no hay, porque ya te sabes la historia. Que van a cambiar cositas, la van a cambiar. Pero un 95% va a ser el mismo juego, 5% va a ser diferente. A mi perspectiva, lo van a cambiar mucho, yo creo. Entonces dije, lo voy a ver y se ve increíble. No lo puedo pasar porque pues son filtraciones. Y si yo lo paso, pues a mí me llega el fregadazo, ¿no? Pero están en esas páginas. Y en esas páginas, como yo las considero serias, pues no ponen así nomás al ahí se va. Aquí está el juego, ¿no? Te dicen bien. Pero si es un par de botas desgastadas. Pero si es un par de botas killing. Y pues a lo que voy es de que pues obviamente la prensa tiene esos juegos que los están ya analizando
se los dan un mes, 15 días, 3 semanas antes de que salga por la cuestión de que tienen que jugarlos, acabarlo, para que los análisis tengan base, ¿no? Tengan, por lo menos hayan acabado el juego, por lo menos en fácil, ¿no? Y hagan un análisis, pues en concreto, ¿no? The Last of Us lo vio un poco, se nota gráficos, se nota muy poco, pero sí se ve bien. Yo como no lo considero está el grado de que como no tenía PlayStation en su momento, yo no lo jugué en su momento al The Last of Us el 1. Yo los jugué aquí y dije, pues es un juego muy bueno. Lo que pasó después en el 2, dije, me parece normal. Eso a los fans de Hueso Colorado no les gustó nada. No porque yo lo dijera, por nada, por las noticias que salieron, ¿eh? Pero no lo considero devastador en mi caso, porque no soy muy fan, ¿no? Yo los jugué porque son imperdibles de jugarlos, ¿no? Si ves el video, se ve como el 2. Sí se notan las caras, ¿eh? Sí se notan las caras el rediseño que tiene. Yo no voy a entrar en la cuestión de... ¿Era necesario? Ya cada quien, ¿no? Eso es... Ese juego es para fans, ¿no? Para gente que no lo ha jugado y lo va a jugar en la máxima calidad que posible, que es la PlayStation. A ver, entonces para acá es el objetivo principal. Voy para arriba porque no quería ver si el objetivo fuera allá. Porque eso es lo que la gente está diciendo en los comentarios de las noticias. Está plagado de esas cosas, de esos comentarios. ¿Era necesario o no era necesario? No se ve mal. ¿Para qué hacen eso? Es que es un juego que si ya te cuestionas el que si era necesario o no, pues no es para ti. Si te quieres quedar con la versión original, pues juega la original. Es como lo que pasó con el con el Final Fantasy VII. Hicieron el remake cambiando cosas que yo sepa. Y la gente decía, no, es que eso no es así, no va aquí, es por acá, por allá. Y eso se pasó y se brincó. A ver, brother, es un remake, está rehecho, es una nueva perspectiva. Y si cambian cosas, van a cambiar cosas. Si te gusta el original, juega el original. No, pero que es mi juego favorito y no lo pueden ultrajar. Brother, ellos lo hicieron. Ellos son prácticamente los dueños. No prácticamente, son los dueños de esa historia. Van a hacerlo, van a hacer bolas, todo lo que ellas quieran. Si no lo quieres comprar, pues no lo compres, ¿no? Es como el The Last of Us también. Es que cómo se atreven a tocar mi juego favorito. Ellos deciden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Ellos tienen el derecho, los derechos de eso. Yo no sé si lo voy a jugar de salida. A lo mejor más adelante, por allá del próximo año. Porque se vienen juegos que me interesan más. Sí me interesa. Si me lo regalan, sí me interesa. Pero le voy a dar prioridad a los juegos que pues realmente sí traigo ganas, ¿verdad? Posiblemente digo, no sé todavía, pero ya veremos. Todavía falta para septiembre, ¿no? Aquí sí se nota los filtritos, ¡ay, güey! A ver. Bien me asusto, soy un maestro samurai. No, Kung Fu, ¿no? Pero sí es una llave, un manojo de providencia natural. A ver. Tiene que ser la misma explicación, ¿no? Bueno, ya me va a hacer. Mira.
aquí, a ver. Castigo de tigre. Castiga a golpes a un enemigo para entorpecer sus técnicas marciales y debilitarlo. Rechazo de león. Sorprende al enemigo con un poderoso y repentino empujón para mantener la distancia. Deleite de la ardilla. Hace que te acerques a un enemigo lejano y le proporcionas una patada mortal y a la mandíbula antes de retirar. Gracia del zorro astuto distrae con gestos rápidos y suelta varios golpes para detener técnicas marciales y ágiles. Retirada del mono. Juguetea con un enemigo lanzándole un puñetazo de broma antes de retroceder unos pasos. ¡Ah, mira! Ok, ese tiene una estrategia más interesante. Humilla a un enemigo con una patada rápida que lo aturde. A ver, esta me interesa. Este tiene una estrategia interesante de que atacas, pero también te retiras. Ey, no lo aturdió, A ver, quiero hacer esta. Sí, así es, exactamente. Me puedo alejar. Espérate, Alex, tonto. Vamos a hacerle la gracia del zorro astuto. Ah, no. No estoy ahí. A ver, no mira para allá. Wise fox has many secrets. Lo hicimos papilla, ¿verdad? That's all, then. Me manda para atrás, ¿por qué? Ah, no, sí. Mira, aquí me van a atacar, Voy a grabar. Mira, cada uno es independiente. ¡Guau! ¡Qué interesante! Me va a atacar un alumno, ¿ah? Mira, un alumno. Not so fast. An old man should know better than to walk alone in the woods. Hand over your money, quickly, or else. No es mi alumna. Me temo que no tengo nada que dar. I am afraid I have nothing for you. What was that? I said I have nothing to offer. Nothing to offer that you would appreciate, that is. That right. Don't think I'll go easy on you because of your age. In fact, I think your long life ends today! Ya tu madre. Ley cubo. Vamos a hacerle el golpe del viajero. Ok. Es resistente. Ah. No me dice ahí. Ay, pues. No le puedo hacer nada. Nada fuerte, pues. Not good. ¡Ah! Lo paralizamos. A ver. Ay, no. The monkey's speed is mine. The monkey's speed is mine. Even the most mighty can be restrained. Ya casi cae. Y le bajo todas las cosas. ¡Eso! Ya vi cómo es. ¡No! Ah, bueno. También me puedo alejar de él. You did well. How could this happen? How could I lose to this fool 4 times my age? The young would do well not to disrespect their elders, nor underestimate their skill. I must say, I'm impressed by your speed and agility. Might you consider abandoning this life of banditry, and instead, allow me to teach you my kung fu? Piss off,
mouth, old man! Although, it's going to eat at me, not knowing how you run so easily. Fine, I accept. Let's see what's so great about your kung fu. But don't misunderstand me. You're not my shifu, and I'm not your student. Once I've learned your secrets, I'll get my revenge on you. You've a lot of spirit, young lady. Oh, I'm no lady. I'm Lei Kugo. And don't you forget it. You may rest assured that I will not. It is a good, strong name, worthy of pride. But pride will lead you astray if you let it, as it did not so long ago. Quick with the retorts, aren't you? Lead on, then. We'll see if you're as good as you say. Pequeño. La canción. Ah, claro, y también va a pelear ella también. O sea, ya éramos un shinobi solitario. Estos somos de estos. ¡Ay, no grabé! Me mata pelafusta. Ah. The longest journey begins with but No, a era para single atrás. step. Se me pasó el no. Es que era para atrás. Ah, bueno, ahora sí. Reproche del gato. Repita agilidad. ¿Ah, si le pega? A ver. ¿Sí? ¡No! No me moví, pero pues está. Vamos. That's all, then. Ok, está bastante interesante, ¿eh? ¿Qué quieres, viejo? Este no es lugar para alguien como tú. ¿Qué va a hacer ya después? La cosa. Entonces... Ahí va a quedarse, ¿verdad? A ver. ¡No! ¡No! Y me dio pánico. Me dio pánico y ya no supe qué hacer. The monkey's speed is mine. Ah, se llenó. Ataque de la serpiente. Otra vez, a los dos. Not quite. Falló. Rechazo de León, a ver. With the ferocity of a lion. Yeah. That's all, then. ¿Puede correr? ¡Ay, güey! ¡Corre! Deberían salir los... ¡No! ¡La mama! Bien. ¡Ah! ¡Oh, te trabes en los rincones! ¿Cómo estuvo que me vio así, güey? Ok, entonces el primero, a ver.
Vamos para acá. ¿De arriba o acá? Estaría bastante padre, interesante un remake de Golden Sun así, ¿eh? Mercado de Yunfa. Maestro, has vuelto. Me alegro de verte. Ha pasado mucho tiempo desde tu última visita, maestro. Hace poco llegó un matón que no deja de causar problemas. Dichosos sean mis ojos, maestro. Disculpa mis modales, pero el alimento escasea tanto como el oro últimamente. Ah, pues de Chrono Tiger ya está, la versión de PC es la más, la mejorada. De hecho, yo lo tengo, ahí, a ver cuándo la traigo. Ese dije que iba a ser de los primeros juegos que iba a traer cuando empecé a grabar. 10 años después, aquí estamos. Vamos a hacer también este otro alumno. El Kung Fu Panda, ese. Sabe ir esquivando, Quick, someone grab him. First one to grab him gets a free meal. Aha! Caught you. Finally. Now, pay what you owe right this instant. I can't. I don't have any money. Oh, really? Well, we'll just have to find another way to settle this then, won't we? Combate de comida, ¿qué? Oh, Shifu! This idiot's been stealing food from me since I don't know when. He single-handedly brought my business to the brink of ruin. Teach the scoundrel a lesson. Está bien, me ocuparé de la Very muchacha. well. I'll say to the lad. Wait. Please. Don't do this. ¿Está solo? No hago nada. Enough. Ah, bueno, pero eso. I don't feel so good. ¡No! Huh? Pues no resiste. Ya, ya. Step right as a chipmunk. Even the most mighty can be restrained. Mira. ¡Espérate! Here I go! Huh? ¡Ay, hijo de tu madre! The monkey's speed is mine. ¡No, para abajo no! Ya muere. You did well. El de Game Boy Advance también. El de Game Boy Advance lo tengo en físico. No lo he abierto, Lo tengo selladito. Selladito el de Chrono Tiger. No, de Game Boy Advance no es. Es de. Yo el que tengo es el de DS. Such strength. That was incredible, Shifu. Let that be a lesson to you, thief. Steal from me again, and I'll take it out of your hide. Tell me, why take without paying what is due? I cannot pay because I have no job. No one will hire me. I have no skills, no trade. My words are poor, but my body is
big as is my hunger. I must eat. Young man, do not bemoan your body. It is a gift. Huh? But it is why I suffer. Why people laugh and call me names. How is that a gift? Bullying. Because, young man, it makes you wonderful and unique. But it is for you to decide whether you will embrace your potential or deny it in shame. Potential? You think I have potential? You move with the swiftness of a man half your size. Practice. After I eat, I must run. Come with me, and I'll see that you never want for food. All I ask in return is that you take part in a few training exercises. Think of it as a job, if you like, and your meals the payment. A job? I've always wanted a job. Thank you, Shifu. I accept. Tell me, what is your name? Hong. Honk. Hong Haka. Honk caca. No. When do we start? And when do we eat? Honk caca. Chinga tu madre. La Switch está aventando fuego, ¿eh? Bueno, ya. Y pongo aquí una parrilla. Fácil, se hace una carnita, ¿eh? Oye, parece que aquí, bueno, podemos hablar con todos, sí, o algo así, pero a ver, con este brother, deja de grabar, aquí. Es el glotón, se ha comido hasta mis últimos de mis dumplings de sopa. Tardaré siglos en preparar otra tanda y no me quedan ingredientes. Ah, señor, ¿cómo? Ah, no puedo pasar. Un hombre que nunca come dumplings de sopa jamás será un hombre. Ah, se me antojaron, Mañana voy a pedir. Qué bonito está el juego. Lástima por las fechas, caray. Lástima por las fechas. Es que quiero llegar descansado a Xenoblade. Para darle bastante fuego al Xenoblade. Aquí hay algo. Sur Aldea Wong. Ayudar. Ten cuidado, viajero. Hay una enfermedad propagándose y un anciano como tú le destrozaría el estómago. Dicen que los bandidos pretenden aprovecharse de la enfermedad. Jun está muy raro desde que su abuela contrajo la enfermedad. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es la vendedora o qué? Ah, no, hay que darle, También. Hay que conseguir algo. Ah, te había contado unas plantas, ¿no? Ah, sí, mira. Qué extraño, ya me siento mejor. Momento, tú, Ah, bueno, ya se habla. Sorry about that. Ah, mira, aquí está la parte principal esto.
So, you're the Shifu I've heard so much about. You have my thanks. And my apologies. That was my grandson, Yuin, who just ran through. He is a kind and considerate boy, usually. These days, though, he's not quite himself. Maybe it's just a phase. He lost his parents when he was young, and while I did my best, there's no making up for that. Qué extraño, me siento mejor. Gracias de nuevo, maestro. No sabes cuánto te lo agradezco. Ojalá acepta esto. Un wok de hierro. ¿Qué otro viejito? No puedo creer, ya no me duele. Muchas gracias, maestro. Por favor, acepta esto. Pero si es un bollo de judías rojas. Solamente a los viejitos. No puedo creerlo, ya no me duele. Pero gracias, maestro. Por favor, acepta esto. Un bollo de cerdo. Pero si no... Ah, se me acabaron. Pero agarré muchísimas. Había agarrado bastantes. Si no le daba la principal, olvídate, ¿eh? No. Where do you think you're going? Well, don't keep me waiting now. Okay. No. No! This won't do at all. You need to learn to pick your targets better. Now, get back out there and try harder! Don't just stand there! Get going! No, I won't. What was that? I did what you told me to do because I was too scared to refuse. But enough is enough. I told myself it was for her. Too sick to work now, even. But these poor people, they're someone else's elders. I can't keep stealing from them. I'll give you a chance to apologize for your disrespect. You're not worthy of respect. I'll not live my life as a whip dog for a bastard like you. Oh, but you will. You will learn to accept your place in this world. Now, apologize before I lose my temper. No! Ungrateful whelp! Walk away, old man, if you value what little life you've got left. Un permiso. ¡Oh! Yo solo, ¿eh? Ah. Cuidado con todos. What do you want? Tell me, do you believe yourself stronger than this boy? A stupid question. And yet, in truth, you and your associates are rather weaker. Are you blind? Look on me, the great Sun Tzu Wen, and tell me I am not 1,000 times the man he will ever be. I do not deny that you have an impressive physique. However, true strength is not derived from the body alone. And that is why I believe this boy to have greater potential than all of you combined. Really? see it. Indeed.
flows Los from the riñones. heart. A ver, el líder es... No me dice cuál es el líder, pero bueno. Oh, ya casi hay. I'm sorry. This is your last chance to beg for forgiveness. You must! Yeah. Ah, Come here! y es resistente, ¿eh? Step lightly as a Yeah. chipmunk. No, me moví. You really shouldn't. Yeah. Damn you! Now you're making me mad! Sí. Muerto. I don't believe it! Muerto. You did well. Who is this old man? Wait. I recognize him. Me too. He knows Kung Fu. ¿Lo dice? He's Ah, the no se Shifu. lo... Him? Forgive me, Shifu! Forgive me! Brother! Aquí acaba, ¿eh? You should be proud, young man. But how can you say that? I stole your money. ¿Ah, sí? No me di cuenta. Your money. No me di Here, cuenta. take it. Thank you. Ah, claro, es que atravesó, ¿ah? Remember the strength of spirit you found today. Wait, wait! Please accept me as your disciple. ¿Qué dice esto? Ains, ¿por qué dice Ains? Aquí es un error, ¿no? Ah, Ains es I como see. renegar. I'm not surprised. A weakling like me doesn't have what it takes to learn Kung Fu. I'm sorry for stealing from you. Ah, de todos modos se va. Ah, pensé que acababa aquí. Agua, señor, agua, señor. No sé si es para acá. Para arriba. Aquí está. Please, please allow me to be your disciple. Please, I implore you. ¿Insistes? Well, if you insist. Shifu. You showed bravery in the face of overwhelming odds. I am sure you would grow much stronger whether I were to train you or not. For the power you seek is beyond no one. Be they man or woman, old or young. It matters not. For it is the will to improve
improve, to be better. Therein lies true strength. I see. I do not believe you have told me your name. I'm Ewing. Ewing Joe. Ewing Joe. You won't regret this decision, Shifu. I promise you. Ewing Joe. Well, it looks as though I've found my 3 disciples. I'm afraid my school has seen better days, but it will suffice. Come, let us go and begin your training at once. Eso está interesante. Esta sí me gusta, Pero terminó muy acá, muy abrupto. I bid you welcome to my school. You weren't kidding when you said it had seen better days. So this is where I'll learn Kung Fu. But first we eat, yes? We cannot train if we do not eat, surely. At least a little, yes? No, we must begin training immediately. But, Shifu! This place was further up the mountain than I expected. Maybe we should rest a bit? Listen to yourselves, whimpering children. Bring it on, old man. I'm ready. We shall begin by assessing your present strength and skill. I'll go first. As you wish, Lei. Now, come at me with all your might. You asked for it. Venga. Oh no! The monkey's speed is mine. I see. Not good. Yeah. ¿Qué falta? Step lightly as a chipmunk. You did well. You did well. Not again. Who is next? I am. The sooner I fight, the sooner I eat, yes? When today's training is done, you may eat to your heart's content. Sounds good to me. Es más resistente que me acuerdo. A ver si... Ah, resiste, No resiste. No, no me hace mover. Ah, sí. The monkey's speed is mine. Lo aguanta. Pensa de cuándo vamos. ¡Vámonos! ¡Esa! ¿Qué dices? Wise fox knows many secrets. Interrupción. ¿No puedo usar nada? Okay. ¿Y me alejo? Muy bien. Esto ya está bastante bueno esto. Ya lo va a matar, ¿no? Step lightly
as a chipmunk. Aguanta. ¡Ay! ¡No! Vete más lejos mejor. Todo bien, Sadie. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? No more. Well fought. Now, Yun, if you are afraid, then you may leave. There is no disgrace. No, I'll face you. Este juego tiene Without hesitation, without una mercy. modo de combate bastante interesante, ¿eh? Okay. Te puedes retirar rápido si le picas rápido. I see. La mitad, ¿eh? ¡No! No me alejé. No, no. Ahí está. Vale. That's all, then. You've all exceeded my expectations. No dejé hacer nada. I have to say, this is the most fun I've had in years. Golpeando. Me había divertido golpeando a gente en años. Who'd have thought I'd find 3 promising disciples so quickly? I've not felt this tired in a long time. But it is a welcome fatigue. Está interesante. Hasta ahí llegó, mira. Hasta aquí llegó. Ojalá sacar más remasters así, caray. ¿Cuál me faltaba? Este. Futuro lejano. Lejos de la Tierra, en el inmenso vacío del espacio, la nave de carga Cogito Ergo Sum regresa lentamente a casa. A bordo de la diminuta nave nace una nueva forma de vida. Sin embargo, cuando una serie de incidentes ponen en peligro el bienestar y seguridad de los pasajeros, la unidad de apoyo autónoma y recién construida por el ingeniero Kato debe colaborar con sus creadores para sobrevivir. A ver. Es un robotcito, pero tiene lentes, tiene unos zapatitos. Una gorra para atrás. Ok. Ok. Ah, ya. Cogito Ergo Sum. Ya sea nave de carga civil, la Tierra. Espécimen xenobiológico, ¿eh? Hay un seno, ¿eh? Aquí. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Este juego lo traías completo? No lo sé, a lo mejor más adelante. Manifiesto de carga, cargamento principal, espécimen xenobiológico, descripción cuadrúpedo gigante. Hábitat desconocido, capacidades desconocidas. Oh, ok, Muy alien, ¿no? Acá la cosa. Si este juego... Es que no quiero llegar cansado o abrumado a Xenoblade. Mañana sale el juego ya completo. Y no quiero llegar a Xenoblade cansado de RPG.
Instrucción de mando para el espécimen. Estuvo detallado el espécimen. Prioridad máxima. Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la entrega. Escolta obligatorio. Está en el criosueño. A ver, actividades publicó el otro. Sí, sí. Ah, claro, claro. Es que tengo otros. Corazón mecánico. Como un Kirby. Okay. That should do it. Huh? That's odd. Very odd indeed. I'm certain I did everything right. Huh? It worked! It worked! Un robotcito. Brilliant! Wonderful! Hello there, little one. Can you hear me? My name is Kato. K-A-T-O. Kato, it's a pleasure to meet you. Right, of course. You need a name. Let's see. Well, you're quite round. What's happening? Roundy? That's terrible. Hardly fit for a dog. Yes, well, you may be round, but mankind's strength is our sense of humor. Cube! That's impressively worse. Naming was never my forte. Perhaps inspiration will strike as we walk. Come along, little one. Y unas manitas, unos piecitos. O sea, serán como patines. Ok. Unos patines. Good, good. Follow me. The first thing we need to do is register you as a crew member. Otherwise, you won't be free to move about the ship. Es que esta interfaz, bueno, no interfaz, sino esta forma de cómo ver es también Xenogears, ¿eh? Careful No, now. es que el otro Xenogears podías mover, rotar todo el escenario, lo rotabas por todos lados. Lo estaba jugando el año pasado, nomás que no me lo alcancé a terminar. Y a ver si lo traigo al canal, pero a ver cuándo también, ¿eh? Right then.
Ah, yes. Saludos, Kato. Espero que la mañana te sea Top of the morning to you too. I'd like to enter a new crew member into the system. Entendido. Escaneando nuevo miembro. Escaneado completo. Clasificación. Apoyo autónomo. Introducir denominación. Se va a llamar igual. ¿Se parece un poco? Ah, sí se parece. Es de ellos mismos también. And with that, you should be able to come and go as you like. Oh, and whatever you do, don't forget your name. Access to private quarters is subject to some perfunctory security restrictions. To enter, you may need to input your name. So, if you're ever having trouble, that's one thing you can try. To do so, access the panel to the left of a door. Do you understand? Or would you like me to repeat myself? Then the next order of business, little one, is a test of your analytical skills. I'm going to leave this room and head to another area on this floor. I want you to try and find me. Vamos a jugar. Si te pierdes, no dudes en consultar el mapa de la nave. Pulsa al menos, muestra el mapa de la Cogito Ergo Sum. Si alguna vez tienes que a dónde ir o cómo llegar a algún lugar, no dudes en utilizar. Ah, ¿me va a marcar? Ahora. Está fácil. Good. You made it. Now it's time for you to meet your fellow crew members. Through this door, you'll find the cryogenic stasis pods. We use them to put humans into cold sleep to preserve resources during long trips into space. Little one, I have a very important job for you. I want you to head inside and wake up your new friends. You can do it. Hay que despertarlos. La unidad de esta cis criogénica emite un ligero zumbido. Los datos sobre el ocupante registrado se muestran en una pantalla cercana. Unidad de reserva, solo para un botón de panel. Es el... como el capitán. El encargado de seguridad. No me sale aquí ya. Ah, sí sale el nombre. Rachel. Hay un mosquito acá abajo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Kirk. Kirk Wells. Capitán Kirk. Acá ya no hay. Thank you, little one. I appreciate the help. Good morning, my friends.
Finished your pet project? Indeed. They have even taken a name for themselves. Hello, my name is Rachel. Looking forward to working with you. Nice to meet you, buddy. Name's Kirk. Rise and shine, Huey. We've been on ice long enough. Show us what you've got. Mind giving Sleeping Beauty here a swift kick to get him up and moving? Kirk, you dingus. I'll thank you again for not kicking a blissfully sleeping man's pillow. I'm sure we had this conversation before. What is that thing? Easy there, Huey. You're still coming out of cryo. As for the new addition, it's that bot Kato's been working on forever. Huh? Oh, bot. Kato's bot. Right, that project of his. He got it up and running. Hello there. I'm Huey. Corporal Darth. Feeling well rested? Hardly. If anyone actually feels better coming out of cryo, I've yet to meet them. Guess what, Corporal? Kato finally finished the bot he was working on. Let's introduce you. Never mind that. Let's dispense with the formalities. Tell me, though, do you intend to let your clank have the run of the ship? If so, then I expect you to see that it does not get underfoot, and to discipline it if it does. If there is nothing else, then I will go on ahead to the recreation room and prepare for the briefing. That's a military man for you. All business. Real piece of work, huh? Farmeo rabioso con amigos. ¿Andan haciendo eso? Y que hay que repetir todo lo mismo Right, otra vez, of course. otra vez, ¿ah? The customary briefing after waking the crew. You should join us in the recreation room too. Don't worry about the corporal. He'll warm to you in due time. Esa está como It's muy as if you lenta, actually see it as one of us. But I suppose that's just your way. Pero no, la más lenta va a ser como que la más intensa luego. Do you think so? Y esta es la que más me interesaría, güey. Aparte la de ninja, y vaquero y esta. Todo el tema del xenomórfico. Bueno, no me dice para dónde. Ah, ya tengo. ¿Y estás aquí, Cube? El gasto del capitán suele ser muy estricto con la puntualidad. Hmm? Oh, you must be interested in my book. Would you like to read it?
El amanecer de la era espacial. It was written by humans long, long ago. I've always enjoyed these older stories. They have an earnestness, an adventurous spirit that speaks to me. Says the guy who's practically terrified of his own shadow. It must sound strange to you, seeing as how you were born on this ship, so to speak. I think you should learn as much as you can. Expand your horizons. Take a look around the ship and see if anything interests you. Don't just rely on humans to teach you, either. Experiment. Try to do things on your own. Kato, does this bot of yours have any unique abilities or talents? Well, no. Not as such. But they do have the capacity to process data and develop skills. Such as... why don't I teach you how to prepare coffee? Come with me, little one. I'll show you how to use the machine. ¿De qué va a servir? No tienes que pulsar el botón, es muy sencillo. Okay. Recuerda, se encuentra sobre la encimera expectante. Tiene manitos. Va. No, mira, ¿puedo probarlo? Un poco amargo para mi gusto. Lo siento, es su primera taza. Kirk es muy bueno. This retro game is my latest obsession. I love it. Está jugando. Kirk es el jugador que más ha avanzado en el menor tiempo hasta el momento. Su habilidad y dedicación son increíbles. Damn straight. You want to give it a go? Sí. Capitán Square. Puedes interactuar con la máquina recreativa de la sala de recreo para jugar al videojuego reto Capitán Square. Es como Inception. Vamos a jugar un juego dentro de un juego. ¿Y que es de naves o algo así? Este es el modo combate. Al combatir con Capitán Square puedes elegir salir del juego para dejar de jugar y reanudar la historia de la Cojito del Gozón. Si tienes la tarjeta de memoria en tu poder, puedes guardar tus avances y reanudar la partida donde la dejas. Pero no tengas que empezar de cero. No, pues no tengo la tarjeta. ¿Para qué lo empiezo, no? Not cut out for it after all, huh? Let me give you some advice. You can't always be aggressive. Pay attention to your enemies and how their attacks work. ¡A la bestia! Me pega. Don't touch me! Please! There's no need to get so upset. You people have no idea what these things are capable of. But I do. I don't know about any of that. But I'm sure it's got nothing to do with this one. Pelea con el robot seguramente, ¿eh? ¿Ya?
Hey, it's the captain. I apologize for keeping you all waiting. Matters with our contacts on Earth demanded my full attention. So, what is the status of our crew? Everyone is present and accounted for, sir. Good. Wait. What is that thing over there? Ah, that would be the robot I've been working on, sir. Fully operational, I see. You'll have to permit me a closer look later. Right then. Everything appears to be in order, so that will be all. Hell of a briefing, huh? Spent most of the time gaming and waiting for it to begin and end just like that. You say that like it's a bad thing. Well, it is what it is. Oh, Kato, if you want to get a look, come down to the cargo hold. At the behemoth? Of course! That'd be wonderful! Behemoth. Ah, but first I need to perform a brief inspection of the main computer. I'll head downstairs afterwards. Ah, you must be wondering. This is a transport freighter, and as usual, we've been tasked with making a delivery. Anyway, if you like, you can use the elevator to come and join me. The main computer is on level 3, and the cargo hold is on level 1. Okay. Vámonos porque este brother nos pega. Oh no. Ah, por abajo. Ah, es el elevador. Oh. Es lo mismo, estaba uno allá donde estaba y otro acá. Wow! It's magnificent! Isn't it? Kirk wasn't even interested in taking a look. He seemed almost offended at the suggestion. It's in our nature, I fear. The tendency to be unwilling or unable to acknowledge the other. Kirk is who he is, and I respect that, but... Oh, que no es bueno estos, ¿eh? I don't think I'll ever be at ease with people like him. Most people. Strong, bold men. Men who conquered space and paved the way for others to follow. It's not just Kirk, though. Lately, I've been struggling to relate to Rachel, too. Maybe it's just me. You and Kirk are complete opposites, yet you seem to get along well enough. Is that you, little one? Come inside and take a look. Xenomorpho. This is the priceless cargo we're transporting. Beautiful, don't you think? Pokemon. So long as you admire it from a distance. Even the most exquisite rose handled without care will bleed you with its thorns. And this particular rose has 2 massive ones, in case you haven't noticed. Hey, can you two come to the bridge? Something wrong?
Got some comms trouble by the look of it. I could use a hand here. Double time, Huey. Warp speed. Look all you like. I don't care. But do remember that this is military property. My responsibility. And I do not take it lightly. Yes. Of course. We were just leaving, actually. Kato, there's a section of wiring just outside the cargo hold I need you to check for me. Understood. Ellos se corren, yo no. You again. I better not catch you fiddling with that console. No sé si lo vamos a soltar. Registro de observación de Behemoth. Registro visual 1, registro sonoro 2. Quítalo. A ver si no lo soltamos, ¿eh? Todo parece estar en orden. Está bien, al puente. El 3. El 3. Está muy lento este, ¿eh? Está en trabajo. Creo que se va a escapar la cosa horrorosa que estaba ahí. El Behemoth. And you checked the sub-antennas? I did, and they're fine. It's a Watanabe hypercaster, made in Japan and everything. The main and sub-units are designed to function independently, so one going down shouldn't necessarily affect the other. ¿Qué dice? No sé qué pasa exactamente, he visto todo tipo de problemas hasta ahora, pero todo es distinto. Recibimos las transmisiones entrantes sin problema, pero las salientes son otra historia. Estupendo, sencillamente estupendo. What did the captain have to say? Continue your investigation and get back to me when you have more information. We'll settle on a plan then. And you checked the sub-antennas? I did, and they're it's a Watanabe. The main and sub... Se prende eso, pero luego se apaga. El control tiene que interpretar de distintas formas, tamaños y colores. Así un sistema de propulsión. Ninguna anomalía detectada. Ahora mismo,
Temas de navegación. Nueva anomalía detectada. Órbita y rumbo correctos. No sabe. ¿No hay energía o qué? Wait and see, huh? The whole system could fail before he's ready to take action. What a horrible thought. The system has already effectively failed, if we can only receive transmissions from Earth. As it stands, we can no longer exchange information with them. We can only hope they have surmised our situation from our silence. Sounds like an excuse to do nothing. I'm heading outside to perform an on-site inspection of the array. Something probably came loose or got knocked out of position. Should be easy to fix once I get a good look at it. There's no talking him out of it now. So we may as well try and back him up. Are you up for a spacewalk, Kato? Yes, of course. Rachel, I'll go with him to the airlock to assist with preparations. I'll come back afterwards so we can monitor from the bridge. ¿Y qué hay que hacer? O sea, que me vaya a enfrentar. ¿Otra vez? Aquí no es. Pues va a ser en la 1 otra vez. Aquí no hay música, no hay más el ruido, hay como un zumbido de la nave. Es lo malo esta y es la que más me interesó esta. Stop está it, peleando. please! This is neither the time nor place! You and your holier-than-thou attitude. Es muy raro, sí que no tenga música, Stay out of it, bot. Bueno, que no hayan tenido There los you go again, derechos de la losing your música temper, originales. hurting others. Se me muy raro. Got it all figured out, huh? Your problem is you can't take a joke. Always so damn serious. You're exhausting. It's a miracle Rachel humored you as long as she did. We're leaving. Try not to get sucked out the hatch when we go. Be a real shame that... Are you all right?
Es que no tiene nada de sonidos de golpes, de pisadas, nada. Algo así, ¿no? I'm sorry you had to see that. People are a bit more complicated than machines, don't you think? Ahí. Nivel 3. Voy a la configuración a ver si no está apagado o algo. No, pero me suena como que así es, ¿eh? Pues... Van a ser 2, 4, 6, 7 capítulos a lo mejor. Por las cosas que venía de arriba. Como emblemas o algo para poner ahí. Que te mueves. Rachel, they're in position. Understood. All right, let's get this show on the road. Commencing operation. Kato, you need to access the administrator controls. Switch the system to maintenance mode. Inputting code. Whiskey Alpha, Tango Alpha, November Alpha, Bravo. Watanabe. Kirk? Kirk, do you copy? Loud and clear. Everything's fine. Huh? I can't... Kirk? What's happening? Ah, le llegó Kirk? algo. Kirk, respond! Someone talk to me! I've got him. But there's something wrong with his suit. No. En la mejor parte de todo el rato, En la mejor parte. En la mejor parte de... Oh, caray, ¿qué está pasando? Hijo de su madre, güey. Pues nada, amigas, aquí está, miren. 2 horas 25 y se hace como que la primer capítulo de cada uno. Bueno, a lo mejor ni es el capítulo, por lo que acaba de pasar ahorita. Y pues aquí está. El juego sale mañana. El juego sale mañana y... Pues a la gente que lo compre, pues ahí ya se va a poder... Bastante duro. Ahí se puede ver qué se puede esperar. Y yo lo voy a lo mejor traer, pero no sé, pues más adelante. Ya que ahorita quiero estar descansado de RPG. De RPGs para lo que viene siendo
Xenoblade ya en una semana. Una semana, ¿no? Semana y algo. El 29, pues. Y pues nada, compadres, aquí está esta demo. Pues está bastante bien, aunque sí esta última de la nave espacial o de de Cube, sí está como que muy media lenta. Pero la del viejito está bastante buena. La del ninja está bastante buena, bastante acción con ambos. Y esta sí está más tranquilita, pero no lo dudo de que más adelante ya agarre vuelo y sea la mejor, no sé. Pero nada, pues aquí está esta demo. Y mañana no sé qué voy a traer, porque creo que está pronosticado que va a llover todo el día, creo. Déjenme revisar. Está pronosticado que va a llover todo el día, pero pues si se puede hacer directo, ahí veo algo rápido que se puede hacer. De hecho empezaría de las 2 de la mañana. ¿Cómo cambió? Todo el día tiene 50, 60, 70, 50%, 70% de probabilidad de tormenta eléctrica. A ver si se pone acá. Pero pues nada. Ya veremos. Ya veremos si se puede mañana. Y lo que tengo planeado para jugar, si se puede mañana, el DLC de Final Fantasy VII Remake. Si se puede, si no se puede, pues hasta el sábado. Bueno, el sábado es de Force Unleashed 2 el sábado. Pero nada, pues si se puede, se podrá y ya veremos, compañeros. Y pues nada, amigazos, gracias a la gente que me acompañó, que le dio su poderoso like y comparte en sus redes sociales. Vamos al siguiente directo para continuar con otro juegazo, compañeros. ¡Vámonos! Buenas noches. Adiós. ¡Vámonos!